tal? Bienvenidos, bienvenidas. Primera clase de la Cátedra Materiales de la Facultad de Ingeniería. Bueno, nuestra cátedra tiene objetivos concretos que en esta primera clase, digamos, vamos a recorrer un poco lo que va a ser nuestra materia durante toda la cursada. Pero como tal, primero tenemos que dar cuáles son los objetivos concretos que perseguimos en nuestra materia para después ver cómo los vamos a alcanzar. Entonces, vamos a ir al PowerPoint. En la primer filmina tenemos el título de la clase: Criterios para la selección de materiales. Si avanzamos, vamos a ver el objetivo general de la materia. Ahí lo tienen: adquirir los conocimientos que nos permitan comprender la relación entre la estructura de los materiales y las propiedades que tienen los materiales. Vamos a desarrollar criterios para la selección, porque nosotros durante el transcurso de nuestra materia vamos a conocer los materiales, pero tenemos que tener criterios para elegirlos, para seleccionarlos. Vamos a comprender los procedimientos de los ensayos, porque a los materiales los vamos a conocer a través de sus propiedades las vamos a obtener a través de ensayos. Y vamos a hacer ensayos, y vamos a ver ensayos los más habituales que se van a encontrar ustedes el día de mañana en la industria. Y como dice el último punto, vamos a conocer las normas y especificaciones técnicas de materiales y de los ensayos. Entonces, ahí vemos en esta filmina que dice: en nuestra materia aprendemos a caracterizar los materiales. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo los caracterizamos? Nosotros, cuando caracterizamos algo, es que lo conocemos. Cuando lo conocemos, lo podemos recomendar. Otra pregunta que dice al último: ¿cómo averiguamos sus propiedades mecánicas? Esto ustedes ya, por más que no sepan, el sentido común me indica que tiene que ser a través de algún procedimiento, en este caso un ensayo mecánico. Bien, cualquier ensayo que realicemos se tiene que realizar bajo las normas, en este caso normas técnicas, que nos indican paso a paso cómo se realiza el procedimiento. Nos van a indicar las medidas de las probetas, la forma de las probetas, la terminación de las probetas, la velocidad de aplicación de las cargas, sea en el sentido que sea, velocidad en la secuencia, si son otro tipo de ensayo, etcétera, etcétera. Pero todo debe ser siguiendo normas, y esas normas están regidas por en el caso de la Argentina, el Instituto Argentino de Normalización y Certificación, o sea, IRAN. IRAN lo que hace es lograr en una mesa con los consumidores, con los investigadores y con los industriales, llegar a un acuerdo de una norma en el aspecto que ustedes quieran, de distintos productos y demás. Y ahí tienen por qué hacer una norma, construir una norma. Influye en la economía, influye en la protección de intereses del consumidor. Por eso es tan importante que nosotros, como futuros ingenieros e ingenieras, tengamos en claro que cuando hacemos algo bajo norma, estamos protegiendo los intereses del consumidor, seguridad y protección de la vida, provisión de medios de comunicación entre los interesados, porque cuando nosotros sabemos que algo está bajo norma, sabemos que hay una forma ya preestablecida de comunicación para lo que fuere, ¿no? La norma o el sistema de normalización tiene distintos niveles. Si empezamos de abajo para arriba en esta filmina, tenemos las normas nacionales, las rige o se elaboran a través del IRAN. A nivel regional, las normas del Mercosur, y un ejemplo de normas internacionales son las ISO.
pero todas tienen su correlatividad. Irán no se independiza del Mercosur ni el Mercosur se independiza de las internacionales. Las normas van totalmente entrelazadas. Lo que hace cada país es tener, o la mayoría de los países, sus organismos normalizadores, pero que van en total sintonía con el sistema regional e internacional. Bien, ¿qué estamos viendo en esta filmina? Ya vamos a entrar entonces en esto de lo que es nuestra cátedra de conocer los materiales. Ahora, vamos a ver en qué caso nosotros necesitamos conocer materiales. Ustedes como futuro ingeniero o ingeniera van a estar seguramente en alguna parte de su vida en algún proceso de diseño. Ahí, cuando estamos diseñando, que ya le comento que el diseño es un proceso que está conjugado en este triángulo que ustedes están viendo. Ahí dice configuración, por un lado, procesos de fabricación en la parte baja, y fíjense que sobre su derecha dice materiales y eso estaría resaltado en negrita. En esa parte es la que intervenimos nosotros como materia. No nos metemos dentro de los procesos de fabricación, eso es tema de otra materia, ni tampoco en la configuración. La configuración es la morfología, la forma de las piezas, o de lo que fuera, ¿no? Proceso de diseño, esto es un proceso de diseño para lo que a ustedes se les ocurra. Ahora, los materiales siempre están totalmente presentes. ¿Y por qué decimos que es un triángulo entrelazado? Porque cuando yo hablo de materiales, no me puedo desprender de los procesos de fabricación, porque no cualquier material es trabajable con cualquier proceso de fabricación. Y no cualquier configuración se puede hacer con cualquier proceso de fabricación ni con cualquier tipo de material. Entonces ahí es donde yo veo la conjugación, la unión que tienen estos tres puntos que conforman el proceso de diseño. Precisamente esto es lo que tiene que interpretar el diseñador, esto es lo que tiene que tener en claro para poder llegar al mejor de los diseños. ¿Y con qué se maneja el diseñador? Lo primero que tiene que conocer el diseñador es totalmente definidas las especificaciones de comportamiento. Y ahí ustedes tienen una definición clara de qué son las especificaciones de comportamiento. Dice, las especificaciones de comportamiento constituyen un análisis total y completo de las funciones, fíjense que funciones están en negrita, requeridas al producto del producto que a ustedes se les ocurra. Entonces, ¿qué significa esto? Lo primero que tenemos que tener en claro antes de empezar un diseño es qué funciones le pedimos a ese producto. Porque, cuidado, esas funciones las podemos especificar y podemos pedirle de más funciones, o por ahí nos quedamos cortos, como se dice vulgarmente, y le pedimos de menos. Y cuando ese producto entra al mercado, entra al uso, ¿qué puede pasar? Si nos quedamos un poco atrás en especificar, puede ser que falle. Esa es una consecuencia hasta lógica, digamos, si las especificaciones no son las correctas. Y por eso dice ahí que las especificaciones realistas, en negrita, resultan en productos que cumplan sus funciones sin fallas. ¿Qué nos está diciendo? Que no haya una subespecificación, que no especifiquemos de menos. Y al final dice, y al menor costo posible. ¿Qué nos está diciendo con eso? Tampoco especifiquen por demás, porque si yo a un producto le pido muchas funciones, lo que voy a estar logrando es un producto muy caro y no lo voy a poder meter en el mercado por una cuestión de costos. Entonces, por eso dice en negrita realistas. ¿Por qué? Tienen que ser las especificaciones justas que me van a dar productos que no van a fallar y productos que tengan el menor
costo posible. Esto es muy importante para nosotros que a ustedes les quede claro, y por eso ahí yo cambié la filmina y vamos a hacer en forma práctica la especificación de comportamiento de una cañería. Esto que ustedes ven en la filmina es un corte de un edificio de 2 pisos donde hay un subsuelo donde está la bomba con la cisterna de agua, y esa bomba, tomando agua de la cisterna, esa bomba va a mandar agua hacia arriba, hacia la cisterna que está en la parte superior, en la terraza. Fíjense que ahí hay otro reservorio que dice agua en la parte de la terraza. Bueno, en este caso nosotros tenemos que hacer las especificaciones de lo que es la cañería que va a recorrer desde el subsuelo hasta la terraza. Alguien se puede preguntar, bueno, ¿por qué tenemos que hacer esto? Imagínense cualquier edificio, sea de 2 pisos, de la cantidad que sea, la presión que llega de agua al edificio no es suficiente para que vaya el agua a la terraza, y desde allí tenemos que repartir el agua para todos los pisos. Entonces, ¿cómo hacemos llegar el agua? Con una bomba y una cañería. Esa cañería es la que vamos a diseñar, y a esa cañería le vamos a plantear las especificaciones técnicas. Yo acá hice algunas funciones, puse, que creo que son las justas, las realistas, algunas funciones que le vamos a pedir a esa cañería. Recuerden, solo funciones. Yo lo que quiero es que esa cañería se mantenga limpia en el interior el mayor tiempo posible. Eso al diseñador le va a exigir cuidado. Tenemos que ver cómo se va a plantear el recorrido desde el subsuelo hasta la parte superior, porque si yo le doy muchas vueltas, idas y venidas, ese problema o ese objetivo puede llegar a tener problemas. Otra cosa que le pedimos, poca pérdida de carga. ¿Qué significa esto? Volvemos a lo mismo. Si esa cañería al subir empieza a recorrer con idas y vueltas y demás, cada curva es una pérdida de carga que yo le estoy agregando. Una pérdida de carga significa que la bomba que está en la parte inferior, en el subsuelo, tiene que tener cada vez más potencia para ir venciendo esas pérdidas de carga que yo le voy agregando. ¿Qué significa más potencia de la bomba? Más consumo de energía, más gasto para el consorcio del edificio. Entonces, le pedimos la menor pérdida de carga. Tercer punto dice evitar roturas de pared ante cambios. Uno sabe que tiene que hacer mantenimiento de estas cañerías, entonces contemplemos situaciones a la hora del diseño para que no tengamos que estar rompiendo paredes ante algún cambio. Por eso, si ustedes pueden observar, van a ver que los edificios tienen lo que se llaman los plenos, que son conductos que van de abajo hacia arriba, donde ahí se mandan todas las cañerías. ¿Por qué? Con eso yo me evito tener que romper a la hora de cambiar los caños y demás. Dice considerar cortes parciales por sectores. Bueno, acá lo que me está diciendo es, tengamos en cuenta que por ahí tenemos que cambiar alguna parte de la cañería y demás, entonces que yo pueda tener cortes, en este caso de agua, parciales, en sectores, que no tenga que cortar el agua en todo el edificio porque tengo que cambiar algo en un piso. Eso es funcionalidad, eso es pedirle funciones. Y por último, y siempre va a estar este punto, le debemos pedir un costo razonable. Después tendrá que ver cuando entre la parte de los materiales y demás y decir, bueno, para cumplir con toda esta funcionalidad y demás, ¿qué material vamos a usar? Pero que sea de un costo razonable. Acá abajo ponemos fijar el concepto de funciones y no confundir con especificar el producto. Es más, ahí le recomendamos leer en apunte porque junto con esta clase
hay un apunte que se los estamos adjuntando, que ustedes van a poder profundizar ciertos puntos de esto. Cuando decimos no confundir con especificar el producto, fíjense que cuando yo hablo de funcionalidad, por ejemplo, no estoy hablando de dimensiones. Yo no estoy hablando todavía de materiales, dimensiones, materiales, todo eso es especificar el producto. La especificación de comportamiento es solo funciones. Esto lo tienen que tener totalmente claro para no confundir en estas cuestiones. Vamos a hacer un ejemplo práctico de una selección de un material ahora. Como lo dice acá, a la hora de la decisión de los materiales, a veces uno por ahí lo hace en una forma casi, digamos, automática, pero sin darse cuenta está respondiendo a un esquema de decisión en la selección de materiales. Siempre vamos a estar respondiendo a un esquema de decisión que es una matriz de decisión. Y ahí, en forma consciente o inconsciente, deberemos ir dándole el peso relativo a cada uno de los ítems que deberemos tener en cuenta cuando entramos en la recomendación específica de un material que, como dice ahí abajo, vamos a ir ahora a un ejemplo concreto. Estos son una matriz de decisión, o mejor dicho, estos son los ítems que tenemos que considerar a la hora de decidir o seleccionar un material. No es que en cada material de cada producto que se nos cruce en la vida tengamos que responder a todo esto. No. Acá va a venir el conocimiento, por ejemplo, que vamos a tomar en la cátedra al cabo de todo el transcurso de la misma, para ver, para el producto que yo quiera seleccionar el material o recomendar el material, para ese producto, ¿cuáles de estos ítems voy a considerar? Dice requerimientos funcionales y limitaciones. Ahí también, cuáles son los requerimientos de funciones que le vamos a pedir y cuáles son las limitaciones que va a tener. Configuración, va a haber que tener en cuenta la forma de esa pieza, porque insisto, no con cualquier material yo puedo obtener cualquier forma. Esas son las cosas que vamos a ir viendo en nuestra materia. Propiedades mecánicas. Bueno, el tema de las propiedades mecánicas es fundamental, porque el material que yo recomiende deberá responder acabadamente a las propiedades mecánicas que me exija el diseño. Entonces tendré que ver cuál voy a recomendar. Materiales disponibles y alternativos. Bueno, esto también, todos son muy importantes, porque supongamos que yo llego a la conclusión que esto lo tengo que hacer de un material X, pero cuando miro el mercado, ese material no existe. Entonces, esa no fue una buena selección. Yo tengo que ir a una selección de un material que me asegure que está en el mercado. Si no, eso va a ser carísimo, y ya esto de respetar el costo, que es el último punto que aparece acá, no lo voy a poder respetar. Bien. Fabricabilidad. ¿A qué se refiere esto? Tenemos que tener en claro cómo vamos a lograr la configuración, que es el punto que tenemos en segundo término. O sea, la fabricabilidad es si lo vamos a poder fabricar por deformación plástica o si lo vamos a poder deformar por arranque de viruta, por ejemplo. También tenemos que ver el punto, sería sexto, resistencia a la corrosión y degradación. ¿Esto lo tendremos que tener en cuenta para todos los productos que vamos a diseñar? No. Pero no lo vamos a poder dejar de tener en cuenta si yo, por ejemplo, quiero diseñar la estructura
de una cartelería en la costa atlántica, por ejemplo. Porque yo sé de antemano que el ambiente es salino, que va a estar expuesto a la corrosión y degradación. En ese caso lo voy a tener que considerar. Ahora, si lo que tengo que diseñar es un pupitre para dentro de un aula, la parte de corrosión y degradación, digamos que no es algo que lo voy a estar considerando. Estabilidad térmica. ¿A qué se refiere la estabilidad térmica? Bueno, hay materiales que sufren lo que se llama fatiga térmica, que van variando sus propiedades en la medida que yo los someto a variaciones de temperaturas. Otros no. Bueno, ¿cualquier producto que nosotros tengamos que diseñar está sometido a fatiga térmica? No, porque en los materiales el concepto de, ya lo vamos a ver eso, de altas o bajas temperaturas, no es el que nosotros manejamos, que es si toco con la mano me quemo, es muy caliente, si no me quemo, no. Ese concepto no está en los materiales. Entonces, esto de estabilidad térmica será cuando tenemos que diseñar productos, qué sé yo, que estén en la industria de la fundición o demás, donde hay altas temperaturas, donde después baja, etc. Pero lo importante es que ustedes tengan claro que esta es toda la matriz que tenemos que considerar y cuáles serán en cada producto lo que nosotros vamos a considerar. Propiedades especiales. ¿A qué se refiere propiedades especiales? Bueno, miren, propiedades especiales, por ejemplo, es el punto de fusión del material. ¿Y cuándo interviene el punto de fusión? Bueno, yo les digo, si yo tengo un tapón que me sirve de salida ante una emergencia para bajar la presión adentro de un determinado recipiente, cuando se eleva la temperatura, yo digo, si yo tengo un material cuyo tapón cuando supera determinada temperatura se funde, ahí voy a tener una válvula de escape que va a evitar que se produzca la explosión del recipiente. Esas son propiedades especiales. Después tendremos que ver cuándo la usamos. Aspectos ecológicos. Vaya si esto es algo importante. Hoy en día nosotros podemos ver cómo la naturaleza es atacada por donde ustedes la quieran analizar. Es el desafío que van a tener ustedes como futuros ingenieros e ingenieras en que los materiales que ustedes, en el caso de los materiales, que es nuestra materia, que los materiales que ustedes recomienden no afecten el medio ambiente. Hay materiales que son muy nocivos, hay materiales que son cancerígenos, eso estaría afectando a la salud de las personas. Hay materiales que son muy complicados en cuanto a la contaminación de los suelos. Entonces, tendremos que ver a la hora de seleccionar de no estar aumentando esa cantidad de esos metales que después van a ir a, en definitiva, destruir la naturaleza o colaborar en la destrucción. Bueno, en el transcurso de nuestra materia van a ver que nosotros hacemos muchísimo hincapié en los aspectos ecológicos. Y que quede también algo en claro, lo acabo de decir, los aspectos ecológicos no son solo mirando la tierra, sino también mirando, observando y considerando al operario. Nosotros tenemos siempre un sistema hombre-máquina. En nuestra materia siempre vamos a privilegiar al hombre, no a la máquina, esto que quede totalmente claro. Porque estas son definiciones que uno tiene en la vida. Materiales privilegia al hombre y todo lo que haga a algo que lo perturbe, nosotros trataremos de eso, no ir en ese sentido. Y cuando atacamos la tierra también atacamos al hombre. Entonces, estas serán las cuestiones que tenemos que tener en cuenta y ver, lógicamente, eso después cada uno, cada una, es una decisión particular por qué lado toma. Nosotros decimos como cátedra, para nosotros este es el camino por esto. Después cada uno es dueño de tomar la decisión que le parezca. El último punto, costo. Bueno,
En cualquier producto que ustedes vayan a diseñar, el tema costo va a estar presente. ¿Qué quieren diseñar? Insisto, un pupitre de un banco de la facultad. ¿Quieren diseñar una escalera? ¿Quieren diseñar una puerta? ¿Quieren diseñar una tecla de luz? Lo que sea. Si alguien viene y dice, mira, tengo unos pesos, quiero empezar a fabricar esto, ¿me haces el diseño? Le hacemos el diseño, le recomendamos el material, pero todo tiene que ir con el tema de los costos considerados, porque si quiero vender tecla de luz y el precio no es competitivo, me va a costar poder venderlo y nadie va a invertir si no tiene posibilidades de venta. Quiero hacer una escalera para vender y bueno, que tenga un costo razonable, porque si no, ¿a quién le vendo la escalera? O sea, el diseñador que va a terminar seleccionando también el material, al tema del costo lo deberá tener siempre presente, si bien nosotros no hacemos una cuestión total del costo, lo que decimos es el costo tiene que estar presente a la hora del diseño y la recomendación de material. Vamos a ir a un caso concreto de la selección de un material en un determinado dispositivo. Nos proponemos hacer la selección del material de un electrodo, que es un electrodo circular, de una máquina de soldadura por punto. Ahora ustedes van a ver en una filmina un esquema de cómo es esa máquina, pero bueno, el fabricante de esa máquina nos pide que le seleccionemos el material de esa partecita, de esa pieza de la máquina en cuestión. Entonces acá viene todo el proceso que tenemos que ver. Vamos a ver que en la filmina ya nos está dando ciertos datos. Por ejemplo, nos dice la resistencia que debe tener. Ustedes todavía no lo saben en este momento, pero dice que debe tener una resistencia RP02. Ya vamos a ver cuando veamos tracción, esa es la resistencia a la fluencia, la magnitud de tensión que yo le agrego a un material a partir del cual se empieza a deformar plásticamente, pero ya lo vamos a ver. Pero nos dice que la resistencia del material tiene que ser superior a 180 megapascales. Y nos da algunos otros conceptos que pasamos a leerlos. Por ejemplo, nos da las dimensiones. Dice que debe tener un diámetro de 250 milímetros, un espesor de 10 milímetros, moleteado en superficie. Esto significa que en la superficie, ahora se lo voy a mostrar en la filmina siguiente, en la superficie de roce deberá tener cierta rugosidad para poder arrastrar lo que quiere soldar. Ya la vamos a ver a la maquinita. Sujetado por bulones y actúa bajo presión. Ese electrodo deberá tener ciertas consideraciones, funcionalidades desde el punto de vista de materiales que acá tienen una listita. Buena conductividad térmica. Si el electrodo, insisto que ahora se lo voy a mostrar en la máquina, no tiene buena conductividad térmica, con el pasaje de corriente se va a terminar fundiendo. Buena conductividad eléctrica. Ya le dije lo de las propiedades mecánicas, RP02, mayor a 180 megapascales. Que el material que vamos a recomendar esté en el mercado, respeto al medio ambiente y costo razonable. Ahí está la maquinita, miren. Lo que nosotros vamos a hacer específico, lo que nosotros tenemos que especificar es el material del disco. Ustedes están viendo un disco superior, un disco inferior. Eso que está en forma horizontal son dos chapas que se van a soldar. Por el conducto superior va a pasar la corriente hacia abajo. Fíjense que los electrodos rotantes ahí me está indicando con una flecha hacia dónde giran. Por lo tanto, eso va a llevar que la pieza
sea llevada hacia un lado o hacia otro de acuerdo al sentido de giro, y está pasando corriente de un electrodo a otro, del superior al inferior, a través de ese disco que hace contacto en las chapas. Fíjense que la sección de ese electrodo es muy grande, del electrodo superior, y cuando llegamos al disco, eso termina siendo, el pasaje de corriente termina pasando en un punto, en definitiva, que es donde hace contacto el electrodo circular superior y el inferior. O sea, hay una intensidad de corriente, una densidad de corriente muy elevada que genera un calor puntual que hace fundir a las dos chapas y las termina soldando. Bueno, de todo lo que le acabo de decir, nosotros tenemos que recomendar el material para ese electrodo superior y el inferior, lógicamente. De las aleaciones que nosotros conocemos, supongamos que ya hicimos una búsqueda, y de lo que ustedes conocen, se nos pueden ocurrir dos tipos de aleaciones para recomendar. ¿Qué materiales nosotros conocemos del mercado que tengan buena conductividad eléctrica y térmica? Para empezar, después vamos a ver las demás, que son las que nos pedían. Se me ocurre una aleación de cobre, y sí, está en los cables, tiene buena conductividad eléctrica y térmica, y el otro es aluminio. Cada uno con sus aleaciones, lógicamente tendremos que ver qué aleaciones. Bueno, hicimos la búsqueda de aleaciones de cobre y aleaciones de aluminio, pero nos encontramos con algo. Las aleaciones de aluminio no logramos encontrar alguna aleación que es mezcla de aluminio con algunos otros metales, no logramos encontrar ninguna cuya resistencia sea mayor a 180 megapascales. Entonces, una de las exigencias que me impone el diseño, yo no las cumplo con el aluminio, porque no llega, tiene menor resistencia. Entonces, de las dos que nos habíamos propuesto, a una la vamos a dejar de lado. El aluminio lo vamos a tener que dejar de lado, nos vamos a tener que centrar en las aleaciones de cobre, porque son las únicas que vamos a alcanzar esos 180 megapascales que nos está exigiendo el diseño. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Buscamos aleaciones de cobre, vamos a ver aliadas con qué, que nos permitan cubrir esas exigencias en cuanto a resistencia, en cuanto a conductividad eléctrica y térmica. Vamos a seguir con las filminas. Acá dice que tomamos tres aleaciones de cobre, la C17500, la C18500, la C18000. ¿Qué significa esto? Estas son las calificaciones que le dan las normas a las aleaciones de cobre. ¿Qué significa 17500, 18000? Bueno, ahora lo vamos a ver. Eso pasa por la composición química de cada una de las aleaciones. Pasamos a la filmina siguiente y ahí tengo una foto de lo que es el electrodo del cual vamos a recomendar el material. Si recuerdan el esquemita de la máquina, ahí fíjense que tiene agujeros en la parte central, que es donde van a ir los bulones que lo van a sujetar, y a través de eso va a comprimir a las dos chapas que quiero soldar, y a su vez con el pasaje de corriente vamos a lograr que se fundan las chapas y soldarse. Ahí dice, para que se haga un mordiente, la superficie, eso más oscurito en la periferia, eso deberá tener una rugosidad que cuando eso gire permita que se lleve, que arrastre a las chapas que pretendemos soldar. Filmina siguiente, un cuadro donde tenemos en las ordenadas límite elástico, en las abscisas la conductividad eléctrica en este caso.
Fíjense lo siguiente. Límite elástico. ¿Qué es el límite elástico? Es casi como si estuviera hablando de el RP02. Ya lo vamos a ver más adelante. Porque es el límite donde el material deja de deformarse elásticamente y pasa a deformarse plásticamente. 3 aleaciones. Abajo tengo la guía con las indicaciones, la 17500 con su correspondiente composición química, la 18000, 18500. Y en el cuadro veo, de acuerdo a son triángulos con colores y demás, me da que, recuerden que yo tenía que tener resistencia a la fluencia superior a 180 megapascales. Fíjense que la más baja acá está en 300, casi 60 o 70, que es la 18500. Después las otras están más arriba todavía, o sea que las 3 cumplen y muy bien esto. Lo que voy a ver con esto, que estoy analizando acá también, la conductividad eléctrica tiene 80% de jack, ya vamos a ver, eso habla de la conductividad eléctrica, la C18500 y un poco menos tienen las otras dos. Otros datos que puede aportar, costos, costo de cada una. La C17500, 2000 pesos por kilo, son estimados, 1500 pesos la otra, 1300 pesos la 18500. Entonces yo podría ver esto y decir, me quedo con la C18500, pero no es solo una cuestión de costo, ya lo sabemos. Acá tenemos otras condiciones que tenemos que ir conjugándola con todo. ¿Por qué yo elegiría la 18500? ¿Solo por una cuestión de costos? No. En este caso vamos a ver que sí vamos a terminar eligiendo la C18500. ¿Por qué? La 17500 tiene muy buen límite elástico. Yo podría decir, esa me cumple y muy bien esta situación. Pero ¿saben qué? Si ustedes vuelven para atrás de este video, van a ver que esa contiene berilio en su composición química. Y el berilio es cancerígeno. O sea, quien trabaje esa pieza, la quiera fabricar, va a estar absorbiendo el berilio y es cancerígeno. Eso a nosotros nos hace descartarla. Porque alguien me puede decir, sí, también era más cara. Bueno, sí, era más cara, pero también tenía muy buen límite elástico. Podría haber tenido ese criterio. Nosotros, al tener ese metal inserto dentro de la composición, directamente lo descartamos. Entonces, y viendo el detalle que tenemos en la filmina, como dice al final, elegimos la C18500 porque tiene la mayor conductividad eléctrica y térmica. Si ustedes ven, no está la térmica puesta en las filminas, pero sí está la eléctrica, que está repetida. En la térmica pasa exactamente el mismo esquema, tiene el mejor precio y los componentes no son tan agresivos ambientalmente. Esto no significa que no sean algo agresivo, pero elegimos en este caso el que, por ejemplo, no genera un cáncer en las personas, si bien también hay que tener cuidado, pero como son totalmente reciclables, en ese sentido es que apostamos al recicle de los mismos. Entonces, esta es una forma que tenemos de seleccionar los materiales. Fíjense otra forma. Ahí dice, a través de las cartas de Ashby. Ashby hizo un compendio de estas cartas. En este caso, si ustedes ven, en el eje de la Y tenemos el módulo de Young. Ya vamos a ver de qué se trata el módulo de Young. En la horizontal tenemos la densidad. Entonces, supongamos que el diseño nos dice que tiene que tener tanto del módulo de Young con tanto de densidad, donde se cortan las dos, la vertical y la horizontal. Yo tengo seleccionado un material. Fíjense que esa filmina hay de todo tipo de material. Alguien puede decir, ah, bueno, pero esto es mucho más fácil. No,
No es más fácil. Tiene tanta complejidad como la otra, porque para yo saber qué módulo de IAN tiene que tener o qué densidad y saber que el material es el correcto, tengo que conocerlo también. Esto en todo caso es una forma más rápida cuando tenemos los conocimientos. Vamos a la filmina siguiente. Otra cartas de Ashby, donde en el eje de las ordenadas tenemos la resistencia y en las abscisas la densidad. También, supongamos que nos viene la exigencia de determinada resistencia, entro con la horizontal con una densidad de tanto, porque me dice tiene que pesar tanto. Bueno, si hago las cuentas, tiene que tener una densidad de tal densidad, hago el cruce, donde se cruce tengo determinada la aleación. Ahora, tengamos en claro algo, no es que con las cartas de Ashby yo cruzo dos de estas cartas y ya tengo la selección. No, hay ejemplos por ahí en internet muy lindos, muy didácticos, pero van a ver que para llegar a la selección de un material hay que conjugar varias de estas cartas con distintas propiedades y demás. Entonces, con esto lo que hemos visto es en definitiva de qué se va a tratar la materia. De esto, de poder llegar a conocer a los materiales para poder hacer una recomendación como la que acabamos de hacer. Todo esto nos va a llevar una primer parte de la materia, que va a ser esto de caracterizar, conocer a través de ensayos. En la primera parte es como que nos independizamos de algún tipo de material en particular. ¿Por qué? Y porque hacemos muchos ensayos. Los vamos a hacer a través de videos y demás, porque no los podemos hacer en forma presencial. Nuestra cátedra tiene un laboratorio que es el ProINTEC, creo que ustedes lo están viendo ahí en pantalla, que ahí aparece, que estamos grabando este video en el laboratorio, donde están las máquinas de ensayo, pero lamentablemente no la podemos hacer por lo que está ocurriendo en el mundo. Pero ya vamos a ver, le vamos a dar también videos de estos ensayos para que ustedes tengan una clara identificación de cómo se hacen, qué propiedades se determinan de los materiales en cada uno de estos ensayos, y con eso nosotros los vamos a conocer. Eso va a ser la primera parte, lo que llamamos el primer módulo. El segundo módulo de la materia va a ser conocer materiales específicos. Vamos a conocer en profundidad los aceros, distintos tipos de aceros, aleaciones de aluminio, aleaciones de cobre. Vamos a ver materiales compuestos, vamos a ver materiales poliméricos, vamos a ver materiales cerámicos. Eso es la segunda parte hasta finalizar la cátedra, donde conocemos en profundidad a los materiales, siempre teniendo presente algo que es lo que vimos ahí en las filminas. Vamos a ver los materiales más comunes, los materiales de importancia tecnológica que se les llama, que son los que están en el mercado. Si alguno o alguna quiere profundizar sobre alguno en particular, nosotros siempre vamos a estar a disposición, pero si no, no nos da la materia, si quisiéramos ver todos los materiales. Le vamos a recomendar alguna página, ya se las voy diciendo, que es una página muy interesante que nosotros nos manejamos, es www.matweb.com. Si ustedes entran ahí, van a ver la diversidad más grande de materiales, y si cliquean en cada uno de ellos, van a ir a las aleaciones específicas y ahí van a ver las propiedades específicas. No vamos a ver todas las propiedades de nuestra materia, pero van a ver que son propiedades, propiedades y propiedades. Nosotros vamos con los ensayos a determinar las más importantes, las que se usan en forma corriente, pero está bueno si le pegan una leída a esa página. Nosotros recomendamos cuestiones de internet cuando tenemos la seguridad de que eso es serio
y muy trabajado. Esta página nosotros venimos trabajando desde siempre y sabemos de la seriedad que tiene, por eso les recomendamos que cualquier duda de propiedades que ustedes quieran tener, cliquean madweb.com, ahí se van a encontrar con todo tipo de materiales y sus propiedades. Les agradezco enormemente que hayan visto este video. Vamos a estar a disposición para cualquier consulta de esto y los esperamos en la próxima clase. Muchas gracias a todos y todas.